La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo natural del caballo, las blancas mantienen la integridad posicional. El tablero permanece en equilibrio dinámico sin cambios significativos en la evaluación. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. A través del avance del peón central, las blancas refuerzan su ventaja espacial. Este movimiento es preciso y mantiene la evaluación actual. Tras la captura del peón, un movimiento recíproco sólido. Este intercambio material mantiene el equilibrio posicional, conservando la ligera ventaja de las blancas. Con la recaptura del caballo, las blancas centralizan sus piezas. Esto refuerza la ligera ventaja blanca y mantiene la estructura posicional. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el alfil a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Con el fianqueto del alfil, las negras realizan una elección estratégica sólida. Esto afianza el control negro sobre la diagonal larga, manteniendo la ligera ventaja blanca. El desarrollo del alfil por parte de las blancas es un movimiento sólido. Esta pieza busca influencia central y mantiene la ligera ventaja blanca en el tablero. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Con el desarrollo de otro caballo, las blancas consolidan su posición. Esto incrementa la actividad de las piezas y mantiene la ligera ventaja blanca. Al colocar el caballo en una casilla activa, las negras realizan un movimiento sólido. Este caballo vigila casillas centrales y mantiene el equilibrio posicional. Tras la captura del caballo, una sólida decisión táctica. Este intercambio simplifica la posición y mantiene la ligera ventaja de las blancas. Con la recaptura del peón, las negras realizan un movimiento sólido. Esto mantiene la estructura de peones y conserva la ligera ventaja de las blancas. Al centralizar la dama, las blancas hacen una sólida elección estratégica. Esto mejora la actividad de la dama y mantiene la ligera ventaja blanca. El empuje del peón central por parte de las negras es un movimiento posicional sólido. Esto gana espacio en el centro y mantiene la ligera ventaja de las blancas. Con la reposición del alfil, las blancas realizan una mejora posicional sólida. Esto realza la actividad de las piezas y mantiene la ligera ventaja blanca. La búsqueda de seguridad del rey, el enroque corto por parte de las negras es sólida. Esto asegura al monarca y mantiene la ligera ventaja de las blancas. Con el enroque corto, las blancas consolidan su posición. Esto conecta las torres y mantiene la ligera ventaja de las blancas. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna F a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas,
posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla B1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. El empuje del peón lateral por parte de las negras es un movimiento sólido. Esto gana espacio en el flanco de dama y mantiene la ligera ventaja de las blancas. Tras la captura del peón, las blancas realizan un sólido intercambio. Esto mantiene la estructura de peones y la ligera ventaja de las blancas. Con la recaptura, las negras realizan un movimiento sólido. Esto abre líneas en el flanco de dama y mantiene la ligera ventaja de las blancas. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D4 para afianzar el control posicional. Al apuntalar el centro, las negras realizan un movimiento sólido. Esto mejora la estructura de peones y mantiene la igualdad. El avance del peón por parte de las blancas es un intento sólido de ganar espacio. Esto mantiene la igualdad en el tablero. Con el desarrollo del alfil, las negras realizan un movimiento sólido. Este alfil apunta al centro y mantiene la igualdad. A través de un movimiento profiláctico del peón, las blancas se preparan para rupturas. Esto mantiene una ligera ventaja. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla A2 de las blancas es un error grave.
La alternativa superior era el caballo a la casilla E2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del peón, las negras realizan un movimiento recíproco sólido. Este intercambio mantiene el equilibrio dinámico. Con la recaptura, las blancas realizan un movimiento sólido. Esto mantiene la igualdad y el equilibrio dinámico. Al centralizar la dama, las negras realizan un movimiento sólido. Esto activa la dama y mantiene la igualdad. Con la centralización de la dama, las blancas realizan un movimiento sólido. Esto mejora la actividad de la dama y mantiene la igualdad. Con el desarrollo del alfil, las negras realizan un movimiento sólido. Este alfil apunta a casillas centrales y mantiene la igualdad. Al activar el caballo, las blancas realizan un movimiento sólido. Este caballo apunta a casillas centrales y mantiene la igualdad. Con la activación de la torre, las negras realizan un movimiento sólido. Esta torre se vuelve activa y mantiene la igualdad. La jugada la torre a la casilla C7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H1, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla G5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla H1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna B a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A7 para afianzar el control posicional. Tras la captura del peón, las blancas asestan un sólido golpe táctico. Esto mantiene su ventaja decisiva. La jugada la torre de la columna B a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E3 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla E3, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B7, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla B7, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Al capturar el alfil, las blancas realizan un movimiento sólido. Esto mantiene su abrumadora ventaja ganadora.
Con la recaptura de la pieza, las negras realizan un movimiento sólido. Mantienen su posición a pesar de la abrumadora desventaja. Tras la captura de un peón, las blancas obtienen una sólida ganancia posicional. Esto refuerza su abrumadora ventaja ganadora. La jugada la torre de la columna C a la casilla G8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Abriendo paso a la torre a la casilla B8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Al activar el caballo, las blancas realizan un movimiento sólido. Esto consolida su abrumadora ventaja ganadora. Con la activación de la torre, las negras realizan un movimiento sólido. Mantienen su posición a pesar de la abrumadora desventaja. El avance del peón por parte de las blancas es un movimiento sólido. Esto gana espacio y mantiene su abrumadora ventaja ganadora. La jugada la torre captura en la casilla G4 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna H a la casilla G5. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Con la recaptura del caballo, las blancas realizan una sólida respuesta táctica. Esto mantiene su abrumadora ventaja ganadora. Con la captura del caballo, las negras realizan un movimiento sólido. Mantienen su posición a pesar de la abrumadora desventaja. Con el movimiento del rey, las blancas realizan una sólida maniobra de seguridad. Esto consolida su abrumadora ventaja ganadora. La jugada la dama a la casilla E4 con jaque de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla B8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla H3 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el peón a la casilla F6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Al centralizar la dama, las blancas realizan un sólido movimiento ganador. Esto mantiene su abrumadora ventaja y conduce a una posición dominante.